¿Te has subido alguna vez a un autobús nocturno y, de pronto, sin que nadie lo note, el paisaje cambió a un lugar donde el tiempo parece no moverse y las ventanas reflejan rostros que no están sentados? ¿Qué harías si, en la ruta entre Toluca y Sinacantepec, el camión en el que viajas no se detiene nunca? Porque ya no pertenece a esta ciudad ni a esta hora. La historia que estás a punto de escuchar no fue contada por un viejo borracho, ni por un conductor supersticioso. Proviene de bitácoras de mantenimiento, boletos perforados sin destino, grabaciones fallidas de cámaras internas y una libreta chamuscada que alguien dejó, con prisa, sobre una banca metálica en la terminal de autobuses de Toluca. Una madrugada de aire helado. Cosas pequeñas, sucias y reales que no encajan con lo que debería ocurrir en una ruta urbana normal. A partir de esos restos y de los testimonios que sobrevivieron a lo inexplicable, esta reconstrucción intenta responder a un misterio. ¿De quién es el autobús que, cada cierto tiempo, recoge pasajeros que no llegan a ninguna parte? Todo comenzó una noche de noviembre, poco antes del Día de Muertos, cuando la llovizna volvía resbaloso el asfalto de Paseo Toyocan, y las luces de los anuncios se estiraban como cuchillas en los charcos. El operador, Hilario Velázquez, llevaba 17 años conduciendo la misma ruta hasta Sinacantepec. Era metódico, incrédulo, y odiaba los adornos de temporada en el tablero. Aquel martes aceptó un segundo turno porque su hijo necesitaba dinero para una resonancia. A las 23:40, ya con solo 3 pasajeros, una enfermera cabeceando sobre su mochila, un estudiante ensimismado con audífonos y una mujer de chamarra roja que miraba fijo por la ventana. Hilario informó por radio que haría su último recorrido. La central respondió con un zumbido de estática. Hilario soltó un improperio, golpeó el micrófono con los nudillos y el estéreo chisporroteó con una canción vieja de banda, que cambió por un silencio espeso. Dicen que en ese momento, justo al pasar frente a una parada casi vacía cerca de la Alameda, la mujer de rojo preguntó sin girar la cabeza: ¿Usted sí toma a los que van para arriba? Hilario no respondió. Puso direccional y se detuvo para subir a un par de figuras que, a contraluz, parecían sostener veladoras. Lo siguiente está respaldado por objetos tangibles. El primer hallazgo fue un puñado de boletos que no correspondían al corte del día. Eran de un sistema anterior, con logo descontinuado y tinta violeta, perforados con una fecha imposible, 2 de noviembre de 1995. El segundo fue un pañuelo negro con las letras CM bordadas a mano, manchado con algo que, bajo luz ultravioleta, no reaccionó como sangre fresca ni como óxido. Dejó un rastro opaco, aceitoso, que olía a copal. El tercero, una libreta espiral con portada de papel Kraft, encontrada en el compartimiento de herramientas, donde Hilario jamás guardaba documentos. En sus páginas, alguien había escrito con letra apretada y temblorosa: si te subes, no hables. Si te hablan, no respondas. Si te ofrecen un asiento, no lo aceptes. Si te quedas de pie, quizá bajes. Al final de la libreta, entre hojas arrancadas, había un dibujo infantil. Un autobús con ojos en los faros y dentro 4 rayas verticales como personas sin cara. La oscuridad no fue inmediata, sino una acumulación lenta y ordenada, como si el espanto llevara un registro puntual de cada instante. La central comenzó a recibir reportes de usuarios que, al alzar la mano a la 1:10 frente a la Facultad de Humanidades, veían pasar un autobús azul con el número 117, sin logos nuevos, iluminado con una luz amarilla, como de focos viejos. El camión no se detenía, solo ablandaba su marcha para que el pasajero, si se atrevía, trepara por la puerta trasera, que vibraba como si estuviera floja. Quienes se subieron describieron el interior con datos pequeños. El olor era una mezcla de diésel frío, copal y perfume barato. La puerta central cerraba con un golpe más fuerte de lo normal. El letrero luminoso que indicaba el destino parpadeaba entre Sinacantepec y Simití. Al pagar, los boletos salían con la tinta corrida, y el chofer, un hombre de gorra, respondía sin mirarlos: no hablen fuerte, no despierten a los de atrás. La dimensión cultural no tardó en colarse.
En Toluca abundan las historias de rutas que se desvían hacia el Nevado, de caminantes nocturnos que se pierden con el aliento blanco entre montes y cementerios. Algunos viejos aseguraban que, desde los 90, circulaba un camión de muertos que recogía a quienes regresaban tarde de la fábrica o del hospital, y que se paraba en paradas que ya no existían. Esa banca de concreto donde ahora hay un Oxxo, ese poste verde que demolieron para ensanchar la avenida, esa esquina donde antes vendían tamales y ahora hay una farmacia abierta 24 horas. Era, decían, un autobús que no aceptó su retiro. Cuando lo cambiaron por unidades nuevas, con pantallas y GPS, lo desollaron de piezas y lo dejaron oxidándose en un patio de chatarra. Pero el camión, o lo que lo maneja, no se resignó. De vez en cuando el frío baja y los santos están llenos de flores, hace su ruta nocturna como un animal que vuelve al bebedero. Recoge gente que, sin saberlo, pertenece a su memoria. El testimonio clave lo aportó la enfermera que cabeceaba aquella noche de noviembre. Se llama Abril Mora y sobrevivió con un susto que le blanqueó un mechón de cabello. En su declaración, escrita días después con la mano izquierda porque la derecha le temblaba, narró que, al subir las figuras con veladoras, el interior del camión cambió de temperatura. Fue como si hubiéramos entrado a una iglesia vieja, de esas donde el piso es frío aunque haya sol afuera. La mujer de rojo, aún mirando a la ventana, dijo, «¡Para arriba!», y la puerta se cerró con un golpe que pareció hundir las cabezas de los pasajeros, como si una presión los aplastara. El estudiante con audífonos se quitó uno y preguntó, más por inercia que por interés, «¿Qué pasa?». Hilario, con la vista al frente, no respondió. Abril notó un detalle. En el retrovisor, en lugar de sus ojos, Hilario tenía dos reflejos como de focos. Y cuando el camión pasó por una zona sin luz, los faros delanteros no iluminaban la calle, iluminaban el interior, como si el vehículo mirara hacia adentro para contarse. La libreta Kraft, la misma del compartimiento, se convierte aquí en guía y delirio. Una de sus páginas nombra con iniciales a pasajeros recurrentes: CM, ST, HNB, AME. Otra enumera objetos olvidados al bajar: un rosario quebrado, un boleto con fecha invertida, un diente de leche dentro de una cápsula plástica, un listón negro con olor a humo. Otra página es una lista de reglas que Abril reconoció haber leído sin entender al principio. Pero la última anotación es la que hiela la sangre. Si el camión toma la desviación del Panteón, te quedas. Si pasa frente a la terminal y no se detiene, ya no hay regreso. Si la mujer de rojo se levanta, no la mires. Si la ves por el espejo, ya te vio. A la 1:24, el autobús 117, según el registro de un taller, ese número ya no estaba en circulación. Pasó por un tramo de Tolocan, donde, al lado, corrían sombras que no eran árboles ni anuncios. Hilario sintió un frío que le adormeció los dedos y vio por el rabillo del ojo que el estudiante movía los labios sin ruido, como si repitiera una oración. La enfermera apretó su mochila. La mujer de rojo entonces se puso de pie. Nadie recuerda que el camión frenara, pero Abril jura que lo hizo. La vibración cambió, como cuando uno entra a empedrado, y sin embargo, seguían por la misma avenida. La mujer dio un paso hacia Hilario. Él quiso verla a los ojos, por reflejo humano, y el retrovisor devolvió un destello rojo, húmedo. En la libreta, entre líneas corridas, alguien había dibujado la silueta de una mujer con una curva en la boca, como una sonrisa mal cosida. Lo peor se precipitó con una lógica ajena al tránsito. Abril escuchó, a su espalda, voces como de misa dicha al revés. El estudiante comenzó a sangrar por la nariz. Las siluetas que habían subido con veladoras ocuparon los asientos del fondo, pero no pesaban. El camión no crujía bajo su masa. Hilario, con la mandíbula rígida, rozó el freno. La pedalera estaba más lejos, como si el piso se hubiera estirado. Cuando por fin lo alcanzó, el pie no encontró resistencia. «No hay freno», murmuró. La mujer de rojo, sin dejar de mirar por la ventana, dijo: «Todavía no». Entonces el letrero luminoso dejó de parpadear Sinacantepec y fijó, por primera vez,
un destino completo que nadie había visto en años. Cimitero Viejo. Y el autobús, obediente, buscó una desviación que ya no existe. El camino angosto que baja tras un muro de ladrillo hacia un panteón clausurado hace décadas, entre crucifijos torcidos y nichos con fotos blanqueadas por el sol. Solo que esa noche, bajo la llovizna, el muro no estaba. Había en su lugar una boca abierta. En otro punto de la ciudad, a esa misma hora, un inspector nocturno reportó por radio que el GPS de la unidad 117 marcaba sin señal. Nadie se alarmó, las fallas eran comunes. En la mañana, sin embargo, el encargado de flota encontró, debajo de su puerta, una bolsa transparente con objetos dentro, un manojo de boletos morados, un pañuelo con letras bordadas, un rosario quebrado, un audífono mono y una tarjeta de salud con el nombre Abril Mora. No venían de la calle, no había humedad, no había polvo, venían de un interior limpio, con olor a desinfectante y a algo más, copal. El encargado, supersticioso, llamó a la policía al ministerio. El ministerio, tras un bostezo y 2 cafés, pidió revisar las cámaras de la terminal. Lo que vieron, o más bien lo que no vieron, abrió una carpeta. A la 1:05 una cámara registró el paso del 117 frente a un kiosco. A la 1:08 otra lo captó cruzando una luz roja sin causar choque. Los autos a su alrededor parecían no notarlo. A la 1:18 el camión entró en un punto muerto. La cámara mostró la avenida vacía, la lluvia como hilos, las luces estiradas en charcos. En el audio, sin embargo, quedó un murmullo de motor, más grave que cualquiera en la flota, como si el camión respirara. Abril sobrevivió, sí, pero no volvió a trabajar de noche. Aseguró que el camión no chocó ni se desbarrancó. Dijo que se detuvo en una explanada negra, sin estrellas, donde los postes formaban una especie de cruz. Describió nichos alineados como si fueran asientos. Afirmó haber visto a la mujer de rojo detenerse junto a un árbol seco y levantar la mano. «Aquí sí se baja la gente», dijo la mujer. Y uno por uno, los del fondo, las siluetas con veladoras, descendieron sin hacer ruido. El estudiante intentó seguirlos. La mujer de rojo le tocó el hombro. «Tú no estás en la lista». El muchacho regresó al asiento con una expresión estrujada de alivio y pérdida. Hilario miraba el retrovisor como quien mira una pupila que se dilata. «¿Y yo?», preguntó contra toda regla. La mujer dijo: «Tú sí». En ese momento, la libreta cuenta, en palabras deshilachadas, que Hilario se desabrochó el cinturón y dejó el volante a mano, como quien entrega una ofrenda. «Voy por los que perdí», alcanzó a decir, o eso asegura Abril. La mujer sonrió con esa curva mal cosida. «Sube a los que faltan», murmuró, y puso la palma sobre el tablero. Las agujas temblorosas del velocímetro bajaron a 0. La puerta se abrió sola. El aire olía a copal y lluvia. A la mañana siguiente, el 117 no estaba en el patio de la flota. Nadie reportó golpes ni carrocería abandonada. Solo en un lote baldío junto al Panteón Viejo, ese que no existe en los mapas recientes, encontraron huellas de llanta impresas sobre lodo seco, como si hubieran ocurrido hace años y recién se hubieran revelado con la humedad. Entre el pasto alto, un trozo de bóveda con iniciales grabadas, CM, y una fecha, 1995. Bajo ese pedazo de cemento, envuelto en plástico, había un paquete, la libreta Kraft. En sus últimas páginas, distintas a la letra apretada de antes, apareció una caligrafía firme de operador veterano. HB escribió: «Yo no creía en nada. Manejé años por estas avenidas. Aprendí a no mirar a los ojos cuando te hablan desde el asiento de atrás. Pero esa noche, entendí que algunos caminos siguen siendo de ida aunque construyan puentes, que hay rutas que se cobran el pasaje de los pasajeros y de los choferes. Si estás leyendo esto, no olvides. El camión se alimenta del silencio. Si hablas, te escucha. Si te ríes, se ofende. Si lloras, te consuela para que te quedes». A mediodía, una unidad nueva ingresó a la ruta para cubrir el hueco. El conductor novel, con chaleco reflectante y un santo colgado del espejo, recibió una instrucción oficial.
No se pare en paradas clausuradas. No recoja a quien levante la mano fuera de las zonas marcadas. Aún así, dicen que al caer la noche, el destino luminoso del camión parpadeó un instante con letras que el joven no entendió. Simit cambió solo a Sinacantepec. El muchacho escéptico puso música para espantar el sueño. En la parada frente a una ferretería antigua, una mujer de rojo levantó la mano. El chofer no tenía por qué detenerse, pero instintivamente ablandó la marcha. Vio, en el retrovisor, que el asiento de atrás estaba ocupado por un hombre de gorra que asintió, amable, como un colega que agradece la atención. El joven dudó. Recordó la instrucción. Apretó el acelerador. La mujer no corrió tras el camión. Sonrió, muy despacio, como quien dice, ya habrá otra vuelta. Para quienes creen que se trata de superstición, quedan los restos, los boletos con tinta violeta y fechas pequeñas que no son errores de impresión. El pañuelo bordado con CM, el audífono mono que nadie reclamó, la tarjeta de salud que Abril devolvió con una nota. Yo no me subo más. Quedan también los relatos marcados por el frío que cae desde el Nevado de Toluca cuando se acerca noviembre, el olor a copal que se mete sin permiso en la cabina, las paradas que aparecen en calles donde ya no hay bancas, y sobre todo, queda la certeza de que, si un autobús decide no detenerse, quizá no sea por prisa ni por mal servicio, quizá su ruta, en ese momento, no coincide con nuestro tiempo. En esta ciudad, donde los panteones se esconden tras muros recién pintados y las avenidas se ensanchan para devorar recuerdos, hay un camión que sigue buscando a los suyos. A veces, cuando la llovizna hace vibrar el asfalto y la luz de mercurio tiñe la noche de un verde enfermo, los faros de ese autobús no iluminan la calle. Iluminan tu rostro en el cristal, y por un segundo crees ver detrás de ti a alguien que no venía sentado. Si alguna vez te subes y el letrero del destino parpadea entre Sinacantepec y Simit, no preguntes, no hagas chistes, no aceptes el asiento que te ofrezcan. Tal vez bajes, tal vez no. ¿Estás seguro de que la próxima vez que mires al retrovisor el que maneja todavía será humano?